La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Hola, aquí me encuentro con unos actores sociales que son artistas del Instituto Sinaloense de Cultura. Me encuentro con Ana María Quintero. Ella es entrenadora de gimnasia aeróbica y artística, además de bailarina profesional de danza contemporánea. Él es Azarel Mesa. Él es estudiante, futuro abogado y también estudiante de la licenciatura en danza contemporánea de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa. Ella es Sandra Vargas. Ella es bailarina profesional, maestra fundadora de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa y además fundadora y bailarina también de la compañía Danza Joven de Sinaloa de este instituto. Él es Roberto Valderrama. Él es músico y también estudiante de la licenciatura en danza contemporánea de esta misma escuela. Con ellos me encuentro porque tienen una pertenencia que los hace común, que es que son artistas. Y mi entrevista ahora es sobre las prácticas artísticas dentro de una cultura. Entonces quisiera preguntarles a cada uno de ellos qué opinan acerca de la práctica del arte en una sociedad. ¿Quién quiere empezar? Como individuo y también como una práctica social, ¿no? Bueno, pues como individualmente, hablando individualmente, a mí estar en este mundo de la danza me mantiene todo el tiempo en una búsqueda constante, en una exploración de la vida, de las situaciones con las que me enfrento día a día, estar en pertenecer al arte. Me tiene todo el tiempo alerta de las cosas que me rodean. Me hace una persona más sensible en ese sentido, de estar atenta a lo que me sucede, lo que sucede a mi alrededor y la manera en la que lo percibo. Alguna vez un maestro me dijo, tú como bailarina tienes que ir tomando fotografías de las situaciones distintas que se te presentan en la vida y guardarlas, porque en algún momento las vas a requerir en escena o en un proyecto o en una coreografía. Y eso me mantiene todo el tiempo viva, alerta, descubriendo, investigando. Es una profesión que tienes que estar, otra vez vuelvo a decir, en una constante búsqueda, porque si no, se mueren. Entonces, como individuo, te mantiene activa, te mantiene explorando, y en esa misma búsqueda se te genera como un interés. Bueno, personalmente me genera como un interés de compartirlo con las demás personas, la manera en que percibo yo ciertas cosas y compartirlo con las demás personas. ¿Y qué opinas acerca de las prácticas artísticas en una sociedad? Bueno, pues creo que son fundamentales. Soy maestra ya desde hace unos 7 años, yo creo. He tenido alumnos de nivel profesional que están estudiando ya para una carrera profesional, y he tenido alumnos desde 5 años, y creo es fundamental para la sociedad, para un crecimiento, para sensibilizar a las personas, para hacerlas más conscientes de todo, de la gente con la que se rodea, de los espacios que tenemos, de la naturaleza, hacerlos conscientes, llevarlos un poco más allá, a que se echen un clavado interior. Igualmente con los niños, detenernos un poco en la fantasía, en la imaginación, en esa búsqueda de, desafortunadamente,
digo desafortunadamente en un sentido, todos los avances tecnológicos que estamos teniendo en la actualidad han alejado mucho a los niños y a los jóvenes de sensibilizarse en una clase de danza, en una clase de teatro, en una clase de música. Y creo que nuestra tarea como maestros, bueno, la mía en este caso, es eso, no darnos por vencidos y si bien aprovechar la tecnología como los beneficios que nos brinda, estar todo el tiempo en esa búsqueda de cómo acercarnos a los chavos, a los jóvenes, para mantenerlos atentos a esto, a que vean un poco más de lo que pasa con su vida, con su gente, con su entorno, con su naturaleza. Azaré. Gracias. Bueno, en lo personal, el desempeño del arte en mí ha influido bastante en mi forma de pensar, en mi forma de retomando lo que dice mi compañera, de sensibilizarse a uno mismo y sensibilizar a los demás a través del arte, ¿no? En mí ha tenido muchas formas de expresión, desde la danza, que es lo que más me gusta hacer, desde el pensamiento, desde el escribir, en esta forma de expresión del arte, cómo ha influido en las decisiones que también he tomado en mi vida, en cómo elegir a mis amigos, cómo elegir lo que tú quieres ser, cómo eliges desde la ropa, desde cómo comes. Son varios factores los que influyen a partir del decidir o el practicar un arte, y en el caso de nosotros, en el caso mío igual, lo de la danza. Han sido diferentes factores, las decisiones que he tomado por lo mismo de este tipo de decisiones, de esta práctica, de este constante hacer, este constante entrenarse, que viene a esto que decía de la misma alimentación y todo, cómo el arte ha influido en cómo me alimento, en cómo mi estilo de vida lo hago, en qué ejercicios hago, cómo me dirijo hacia otras personas, que no es algo común, ¿no? Como podría hacerse en lo general allá afuera en las calles. Y comentando el segundo punto que dices, cómo influye esta práctica del arte en la sociedad, desde mi punto de vista es fundamental que haya chavos que hagan arte, gente que haga arte, tanto en la danza como en la pintura, en la música, porque al final la sociedad ocupa esto de ser sensibilizada. A través de los años y el mismo creación y evolución va perdiendo ciertas nociones, va perdiendo ciertos sentimientos que el arte los provee de esto, ¿no? Entonces influye tanto en las decisiones, en el ánimo, en su cultura, en su nivel de saber, de pensar. Les abre un nuevo mundo, una nueva puerta a que solamente se dediquen al trabajo, al diario, al día con día, sino que también tengan unos espacios donde haya arte, donde ellos se puedan nutrir de cultura, de música, de baile, en fin, de muchas cosas. Influyen bastante en ellas, ¿no? Hace una ciudadanía, una sociedad más creativa, más participativa, perdón, sí, más pensante, en fin, y al mismo tiempo más sensible, ¿no? Azarel, tú que estudias también Derecho, ¿cómo es tu convivencia con tus compañeros de esa carrera y haciendo una comparación con tus compañeros artistas, con los que estudian la licenciatura en danza contemporánea? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo conviven y cómo se desarrollan en los distintos grupos sociales? ¿Cómo te desarrollas con ellos? ¿O cómo podrías tú contarnos cómo es cada grupo? ¿Qué rasgos característicos tiene cada grupo, tanto en la escuela de Derecho como en la escuela de Artes? Ok, son dos grupos sociales totalmente diferentes, ¿no? Con afinidades distintas en cierto modo, pero al final buscan un solo objetivo, que es el sobrevivir, el llevar el día con día con lo que le gusta hacer. Pero sí es algo muy divertido y algo a veces
que te pone a pensar mucho. La forma de desenvolverte en un núcleo como el de la danza es un núcleo es un poco más liberal, es un poco más de la convivencia de tú y yo, es entre la broma, entre el juego, entre esta búsqueda del arte, cómo llegar a la expresión, desde el mismo vocabulario que se usa, que es más coloquial. Las formas de pensar de cada grupo es diferente. Aquí en el grupo, en el núcleo del bailarín, del arte, tenemos muchas cosas afines en el sentido del estar creando, del estar buscando la sensibilización de la gente, de cómo quieras llegar un mensaje a los demás, ¿no? A diferencia con mis compañeros de la Facultad de Derecho, son personas que hasta cierto punto tienen que ser más serias por el oficio al que se van a dedicar, la forma en cómo se tienen que dirigir a la gente. Las bromas son a veces un poco diferentes, es un poco más formal el asunto, pero sin dejar al lado que al final son personas y también hay cierta sensibilidad en ellas, pero expresada de otra manera, ¿no? Igual con los maestros, no es la misma interacción de alumno-maestro en danza que alumno-maestro en una institución, en una facultad de Derecho. Son totalmente, los temas pues son totalmente ajenos uno al otro, pero que en lo personal lo llevan uno a debatirse, y cuestionarse, analizar, pensar cómo puede uno influir en estas dos cosas y tomar decisiones en base a estos dos factores, ¿no? Que es la danza y el derecho. Es algo divertido y pues sí, algo muy diferente, pero diferente entre ellas, pero a la vez afines en un solo sentido, que es el buscar el qué hacer, porque los dos van enfocados en ayudar a la sociedad, ¿no? Tanto el derecho como ayudar a la sociedad legalmente, como el artista, nosotros ayudar a la sociedad en la sensibilización de la misma, ¿no? Ana, pues yo coincido mucho con mis compañeros. A mí en lo personal, el arte o el estar más cerca del arte en estos últimos 6 años de mi vida ha sido, la verdad, muy satisfactorio porque sí, como persona, me ha cambiado bastante, me ha sensibilizado en muchos aspectos, inclusive en mi forma de comunicarme con las personas, en el caminar, en el vestir, en muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria y que a veces tenemos ciertos vicios antes de entrar al arte que no nos damos cuenta, y una vez que estás envuelto en esto, empiezas a percibir y a darte cuenta de muchas cosas que no las veías antes o no las tomabas en cuenta y para ti o para uno eran muy, muy normales, y de repente dices, vaya, o sea, esto que estaba haciendo de repente pues no era tan bueno como yo creía o no era tan malo como yo pensaba, y sí, la manera de ver las cosas, la verdad, te cambia completamente. A mí en lo personal me cambió mucho, y hasta en el trato con las personas, o en el elegir a las personas, como dice acá también Azarel, y en entender un poco más a las demás personas, en comprenderlas, en saber que pues no todos somos iguales y que tenemos diferentes formas de pensar. En cuanto a la sociedad, pues creo que de igual manera ayuda muchísimo, precisamente por esto que es sensibilizar a las personas, y ayuda, vuelvo a lo mismo, o sea, a ver las cosas de una forma distinta y a tener tratos de una manera, yo creo, más pacífica o más humanitaria, no sé cómo poder decirlo, entre todas las personas que estamos laborando juntos o viéndonos, conviviendo día con día. Gracias. Roberto. Bueno, a mí me parece muy acertado todo lo que están diciendo mis compañeros. Yo recuerdo que un maestro en una ocasión me dijo, el arte es un lenguaje al que se le hacen inclusiones día con día. Entonces, el dominar ese lenguaje es como que se convierte en una búsqueda constante del artista, ¿no? A mí, por ejemplo,
como músico, yo recuerdo también la primera clase que tuvimos de una materia que se llamaba apreciación musical. Nos dijo, bienvenidos, pero lamento decirles que a partir de hoy, todo lo que les gustaba les va a dejar de gustar. O sea, de entrada. Entonces yo decía, pues ¿cómo, no? Pero conforme fue pasando el tiempo, uno, precisamente al principio yo lo veía desde un punto de vista técnico, de que yo escuchaba cierto tipo de música que después de un cierto caminar por el rollo de la profesionalización en la música, pues yo lo veía como que, bueno, pues técnicamente esta obra no me ofrece nada, entonces pues, me aburre. Pero al mismo tiempo me fui dando cuenta de que más allá de la cuestión técnica, era una cuestión de sensibilidad. O sea, empecé a escuchar cosas que antes no escuchaba. O sea, literalmente el oído se empieza a agudizar. Fue toda una cuestión, una revolución hasta fisiológica, lo que empezó a suceder, pues, de que había frecuencias que no escuchaba. Fue todo un cambio. En la cuestión mental comencé a darme cuenta de que el área cognitiva aumentó, o sea, un cambio totalmente radical. Entonces fue cuando empecé a pensar en que esa sensibilización que yo tenía de manera directa, debido a que estaba en una escuela profesional de música, pues era en realidad una búsqueda que podía transmitirse a otras personas que eran espectadores del mismo arte. Ahora cuando yo me integro después de un tiempo a lo que es la danza, me doy cuenta que son otras sensaciones, es otra manera de expresión, a pesar de que se trabaja dentro del mismo lenguaje que es el arte, es como un dialecto diferente, es algo enriquecedor por sí mismo y que a final de cuentas te hace ir a una exploración diferente a lo que es la música. Y así cada una de las ramas del arte que me ha tocado a mí presenciar y al mismo tiempo practicar en su momento, como el dibujo o el teatro y otras cuestiones. Entonces yo considero que en la cuestión social es totalmente necesario. O sea, es totalmente necesario llevar la práctica del arte debido a que todos estos beneficios que uno tiene como artista de manera directa es, al menos en mi persona y en lo que veo también en muchos otros, es como ese deseo de compartir. O sea, esto es lo que yo hago, esto es lo que a mí me gusta, es mi manera de expresarme, pero sabes que también te quiero compartir el hecho de que tú puedes darte cuenta de otras cosas que no te estás dando cuenta. Pues, o sea, dejando de lado de que te guste o no tal obra, es esa cuestión de sensibilidad, vaya, para finalizar. Okay, muchas gracias. Bueno, considerando y analizando la información obtenida en esta entrevista, creo que todos coincidimos en que el arte, la práctica del arte te hace ser personas, tener en la sociedad seres sensibles, receptivos en nuestra actividad diaria. Practicar el arte desde tempranas edades también da una conciencia corporal y mental y una sensibilidad a la vida y sus manifestaciones. El ver el arte también sensibiliza, no solamente el practicarlo, sino también el ser espectador, el ser partícipe de arte, yendo a galerías, yendo a conciertos musicales, a ver coreografías de danza. También te hace como público sensibilizarte y pensar de manera distinta. Entonces, pues creemos que eso hace el arte en una sociedad. Sensibiliza, armoniza y bueno, te hace, yo siendo también como artista, ver la vida desde un punto más placentero en donde te puedes también mover con mayor facilidad, mover tus sentimientos, tus expresiones. Entonces, gracias. Ustedes, yo soy Edilín Satarain Mesquer, estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara. Gracias.